Si la inscripción a la Liga F fuera mañana, habría varios equipos que no podrían jugar en la Liga de Fútbol Profesional Femenina. ¿Por qué? ¿Y quiénes? Vamos a descubrirlo en este vídeo. Lo primero que tenemos que saber es por qué. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y lo que está ocurriendo es el famoso recibo arbitral. Ya sabemos que cuando la Real Federación Española de Fútbol está mezclada en el fútbol femenino, bueno, y decimos el fútbol femenino por no decir en general en el fútbol, hay un cierto tufillo y un cierto palo entre las ruedas que continuamente hacen bloqueo del desarrollo del fútbol femenino. Bueno, para ponernos en contexto, deciros que en septiembre, para frenar la famosa huelga de colegiadas, el Centro Superior de Deportes y la Real Federación Española llegaron a un acuerdo de hacer un recibo, el actual recibo arbitral. Aproximadamente son unos 4.050 euros por partido, es decir, 4.050 euros que tiene que pagar el equipo local. Este recibo arbitral está denunciado por la Liga de Fútbol Profesional Femenina el 8 de noviembre, denunciado ante el CSD. El CSD no ha admitido respuesta. El señor Franco, que según indican todos los datos, el martes va a dejar el CSD porque en el CSD no ha hecho absolutamente nada, ni con respecto al fútbol femenino, ni con respecto al caso Negreira. Pero ha debido hacer muy bien las cosas según sus jefes porque le van a asignar o va a ser candidato en las listas del Senado. Así que por lo menos dejará su puesto en el CSD a alguien que esperemos que tenga un poquito de más ganas de trabajar en el puesto. Bueno, el recibo arbitral, como decimos, son de 4.050 euros, de los cuales el CSD aporta 350.000 al año y la Real Federación Española aporta otros 350.000 al año. Todo esto son ayudas a los clubes para pagar ese recibo arbitral. Recordemos, 4.050 euros, de los cuales, es curioso, 1.066, acordaros, es el dinero que se gana la colegiada por partido. 1.006 cada asistente y 250 la cuarta colegiada. Si hacéis la suma no llega a esos 4.050, pero claro, es que ahí van metidos también las dietas, la formación, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, 4.050 euros por partido para ver un auténtico espectáculo y no precisamente de lo bonito por parte de las colegiadas, porque esta temporada ha sido especialmente catastrófica su actuación. Y hay que exigirles, porque para eso son profesionales, están cobrando este dinero y están cobrando por formación. Y la verdad es que la tendencia, que ya sabéis que yo soy muy pesado con las tendencias, la tendencia del arbitraje español es cero. Son igual de malas cuando terminaron que cuando empezaron. Bueno, todo este dinero que ha tenido que ir pagando cada club, ya digo, es el club local quien hace el pago de este recibo. Hay una diferencia en cuanto a lo que se ha estimado en inicio y lo que la Real Federación Española de Fútbol está exigiendo a los clubes, ¿vale? En realidad, y según las cuentas de origen que he cogido de Mundo Deportivo, a mí me sale una diferencia de aproximadamente unos 40.000 euros. En el Mundo Deportivo aparece una lacónica cifra de 235.000 euros, que no sé si quiere decir que son en local, si quiere decir que es por club, no lo sé, porque la verdad es que las sumas y las restas y las multiplicaciones no cuadran por ningún sitio. Debe ser que también todo lo que está en el entorno culé tiene ciertas dificultades con las matemáticas últimamente. Bueno, ya digo, la Federación Española de Fútbol lanza una factura de 14.600 euros al mes. Y digo que hay ese gap, a mí me sale eso aproximadamente unos 40.000 euros cada club al término de esta temporada. ¿Quiénes son los que han pagado? Porque hay clubes que han pagado ya
esta diferencia, lo que está exigiendo la Real Federación Española de Fútbol? Pues ha pagado el Real Madrid, ha pagado el Barcelona, ha pagado el Athletic, ha pagado el Atlético, ha pagado la Real Sociedad, ha pagado el Villarreal, el Betis y el Sevilla. ¿Por qué han pagado? Pues porque para poder inscribir a sus secciones masculinas han tenido que saldar todas las deudas con la Real Federación Española de Fútbol. Por lo tanto, son equipos que, como van a competir en Europa el año que viene, aunque sean secciones diferentes, han pagado. Eso implica también que el Levante tiene que pagar porque va a Champions League de la femenina. No está en la lista, yo entiendo que también estará al corriente de pago. En estos momentos, bueno, el Athletic no está en competición europea, o sí. Ya, en masculino no lo recuerdo, pero bueno, el caso es que sí que está al corriente de pago, el Levante también, y por lo tanto el resto de clubes tendrán que ponerse al corriente de pago en el momento de la inscripción de la próxima temporada. Esto, que en principio, si estoy yo en lo cierto y son 40.000 euros, hay que tener en cuenta que estamos hablando de clubes de fútbol que pueden tener una sección masculina, con lo cual 40.000 euros arriba o abajo pues son fácilmente sacables, y hay otros clubes que están o que son solo en su sección femenina cuyos ingresos es mucho más difícil de conseguir. Vamos a ver cómo solucionan este problema de cara a esa próxima inscripción en la Liga F. Veremos cómo acaba. Entiendo que al final todos harán un esfuerzo y terminarán pagando el dinero que la Federación Española les está exigiendo para comenzar esta temporada y no habrá problemas. Pero hay que sacar el dinero de algún sitio. Y como siempre, los clubes exclusivamente femeninos son los que mayor problema van a tener. Si te gusta el contenido, dale like, acuérdate de suscribirte al canal, ponme en los comentarios qué crees, qué opinión te merece este follón del recibo arbitral, qué opinión te merece la actuación general de las colegiadas, si crees que esto es necesario y que tú tienes esperanzas en que la actuación arbitral la temporada que viene mejore, o a lo mejor tienes la opinión de que va a empeorar, o se queda como está. Y qué opinión te merece que los clubes esencialmente femeninos tengan nuevamente problemas para poder mantener el ritmo de marcha de la profesionalización del fútbol. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu atención, un saludo y a la Madrid.